Porque somos de Avanzada. Acreditamos por 5 años. Este es un panel, ¿cierto?, que trata sobre justamente el título de que es la circulación del conocimiento sobre los estudios transfronterizos, que hemos estado debatiendo 2 días sobre estos temas, pero aquí quisimos darle un giro más concreto y es donde se expresan y los principales medios de difusión que tenemos en los circuitos académicos, y hemos aquí convocado a 3 personas, ¿cierto?, aparte de mí, ¿cierto?, respecto a gente que dirige o que está vinculada con alguna de las más importantes revistas de la región en este ámbito transfronterizo. Vamos a discutir cuáles son las temáticas principales en el ámbito de los estudios transfronterizos, temas vinculados a las indexaciones, a los procesos editoriales, pero fundamentalmente se trata de ver cómo podemos colaborar entre revistas, entre académicos, para poder lograr, ¿cierto?, una suerte de comunidad de este tipo de estudios y poder profundizar en la difusión de los estudios transfronterizos. Vai ser grande prazer estar aqui, né? Eu estou aprendendo muito com todas essas exposições e eu vou falar de como a fronteira é discutida na revista da qual eu sou editor-chefe. Então, a revista Geopantanal, ela é uma publicação desde 1997 e a partir de 2008 ela começou a desenvolver estudos sobre fronteira, né? Então eu vou mostrar o quanto de fronteira nós estamos desenvolvendo e também as escalas, né? Quais são as fronteiras que são abarcadas pela revista, o que é discutido, a base teórica dessas discussões, e estou nominando também os estudos de fronteira associados a um conceito que estou chamando de conceito acessório. Então eu vou mostrar como esses conceitos acessórios aos estudos de fronteira também aparecem na revista Geopantanal. Los 2 días que tenemos trabajando hemos podido conocer estudios originales de carácter empírico, pero también hemos podido participar en la discusión de nuevos enfoques, de nuevos conceptos para el estudio de las fronteras. Uno de los aspectos que más me entusiasma es el énfasis que se ha hecho en la importancia de hacer estudios comparativos. Sabemos que cada región fronteriza es única, tiene su propia historia, sus propias dinámicas, pero también sabemos que hay elementos que comparten, y en la reunión de hoy en particular estuvimos explorando maneras de conectar el trabajo de académicos fronterizos en Europa, en Norteamérica y desde luego en América Latina. Es importante poder reunir todos los esfuerzos editoriales que hay un poco en el norte de Chile, ¿no? Yo creo que es muy importante compartir este tipo de experiencias, porque son revistas que tienen distintos desarrollos y que pueden generar, digamos, aprendizajes comunes. También un poco contar la historia de la revista, cómo ha llegado a ser lo que es, cómo ha configurado sus equipos editoriales, cómo ha enfrentado los procesos de indexación y ese tipo de cuestiones que supongo yo que son de interés colectivo. Para mí la asignatura fue muy concreta, creo que para toda la mesa. Básicamente nos pidieron que habláramos acerca de cómo se aborda desde una perspectiva teórica y epistemológica los estudios de frontera en las revistas con las que estamos asociados. El otro tema son las agendas de investigación que están emergiendo en el campo, y el tercer punto es el desafío de la circulación del conocimiento y la formación de comunidades epistémicas, como se hacía referencia hace un momento. Yo tengo una asociación directa con varias revistas en el norte de México, en México, Frontera Norte, Estudios Fronterizos. También tengo algunas responsabilidades en Pueblos y Fronteras del CIMSUR. Y desde luego, como director ejecutivo de la Asociación de Estudios Fronterizos, tengo una relación con el trabajo que hace el Journal for Borderland Studies. Entonces voy a centrar mi presentación en las cosas que he aprendido como resultado de mi participación en estos proyectos. Lo que están viendo allí es la frontera México-Estados Unidos. Eso no está muy lejos de mi casa. Yo vivo en Nogales, Arizona, son apenas unos 5 kilómetros de mi casa, y es una foto muy impresionante de lo que ha ocurrido en la frontera en México-Estados Unidos en términos
de fronterización, de reforzamiento de la frontera como línea y como aparato de control. Pero si vemos la siguiente, yo quisiera empezar por decir que si uno revisa estas revistas, en particular Frontera Norte, Estudios Fronterizos y el Journal for Border Studies, lo que podemos ver es que el estudio de las fronteras, tanto en términos de escalas espaciales y temporales, se ha diversificado sustancialmente. Y la frontera obviamente no es entendida solamente como una línea, como un instrumento de control físico, sino que también continuamente se hacen abordajes de fronteras de una perspectiva ligada más con los aspectos simbólicos y los aspectos sociales que refuerzan la función de separación y diferenciación que normalmente asociamos con la frontera. El campo estuvo durante mucho tiempo, diríamos, encapsulado en los estudios de la geografía y la geopolítica. Diríamos que los estudios de frontera han abandonado esas determinaciones y ahora estamos hablando de un campo de estudio que realmente incursiona en casi todas las direcciones, como les voy a mostrar en un momento, en todas las direcciones temáticas, disciplinarias, escalares, y por lo mismo también las teorías y los métodos que se utilizan en el campo de los estudios fronterizos, como hemos visto en los 2 días que hemos estado aquí, es también muy diverso. Desde los estudios más cuantitativos, que generan una gran cantidad de datos, hasta los estudios más cualitativos que se basan en análisis etnográfico o que usan, por ejemplo, las redes sociales para explorar las representaciones que hacemos de la frontera y de los procesos de fronterización. En consecuencia, el campo es un campo multidisciplinario. Realmente es muy pretencioso asumir que es posible generar una teoría de fronteras. Esa es una idea que se exploró ampliamente en el campo hace algunos años atrás, y yo creo que ahora hay un consenso de que realmente lo que tenemos que hacer es asegurarnos, como se ilustró en muchos de los proyectos que discutimos el día de hoy, que haya trabajo multidisciplinario y que se aborden los problemas de frontera reconociendo su naturaleza multidimensional. En términos de la evolución de los estudios, voy a hablar un poco acerca de mi experiencia personal. Ya tengo mucho tiempo en el campo. Yo diría que desde luego que esto se puede leer de muchas maneras. Hay 4 puntos de inflexión que a mí me ha tocado observar en forma directa. Uno, los estudios muy empíricos basados en el análisis de estudios de caso que fueron muy comunes en la frontera México-Estados Unidos. Básicamente lo que estábamos tratando de hacer, o lo que estaban tratando de hacer los investigadores de la época, gente como Oscar Martínez, como Stoddard, como Jorge Bustamante, era generar entendimientos básicos de los efectos que provocaba la frontera sobre la economía, la cultura, la sociedad, las familias, el espacio, el medio ambiente en contextos de frontera. Utilizando la frase de hoy en la mañana, diríamos, la frontera era la variable independiente, la que se utilizaba para explicar fenómenos de cambio en la región. Ese tipo de estudios dominaron los estudios de frontera por muchos años y obviamente fueron objetos de múltiples críticas porque no tenían, diríamos, una base teórica o conceptual clara. Hubo muchos esfuerzos por generar esos conceptos, y en ello participaron académicos del COLEF y académicos de la Asociación de Estudios Fronterizos, que fue fundada en 1986, en 1976 en la frontera México-Estados Unidos, y que difundió parte de estos trabajos a través del Journal for Border Studies, que se fundó en 1986. El otro gran giro que yo creo que es importante tomar en cuenta, y que de alguna manera hoy también estuvo presente en la conversación, es este giro procesual. Ya no ver la frontera como un objeto estático, físico, sino ver la frontera como instituciones, como procesos en donde la agencia de los actores regionales y nacionales realmente le dan forma a la frontera como instrumento de control, de regulación, de filtración, de separación y diferenciación que ya conocemos todos nosotros.
Un aspecto muy importante que me tocó testiguar desde la Asociación de Estudios Fronterizos es el proceso de integración en espacios habitables, vivibles, que provean oportunidades de una vida digna a los fronterizos. Se puede mover, porque yo sé que se me va a acabar el tiempo muy pronto, 3 minutos más. Esta parte que voy a presentarles en un momento tiene que ver con esta idea de la circulación y la formación de comunidades epistémicas, que sé que les preocupa mucho a ustedes. Lo que decidí hacer para esta presentación fue una revisión sistemática de la literatura sobre fronteras. El primer problema que uno tiene cuando quiere hacer una revisión sistemática es decidir cuál es la base de datos bibliográficos que va a utilizar. Las opciones son muy obvias: Web of Science, Scopus, y yo descubrí Dimensiones, que no la conocía, pero la encontré en el camino y decidí utilizar Dimensiones por una razón muy simple. La razón es que tiene una indexación más amplia que Web of Science o Scopus. Por ejemplo, utilizando estas palabras que están ahí: transborder, o transfronterizo, o transfronterizos, o transfronteriza, o transfronterizas. Todas esas palabras las metí al algoritmo, busqué en los títulos y en los resúmenes solamente en artículos publicados en esa base de datos, y Web of Science me dio 331 artículos, mientras que Dimensiones me dio 2017 artículos, con el más viejo 1974. Voy muy rápido. Esta gráfica muestra la bondad de Dimensiones para este tipo de análisis. Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, abajo, Web of Science tiene 46.5% de publicaciones generadas en América Latina, mientras que Dimensiones tiene 64% casi. Es un porcentaje consistente. Estas bases de datos obviamente no cubren toda la producción académica, pero son un buen punto de entrada para hacer el análisis de la formación de comunidades epistémicas y la circulación del conocimiento. Mi búsqueda se centró en la palabra transfronterizo. No pude usar frontera porque la cantidad de artículos que iba a obtener era probablemente inmanejable, así es que la reduje a transfronterizo en sus versiones en inglés y en español, en el mismo comando de búsqueda. Me generó estos datos. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, cómo la palabra, el término transfronterizo, no se usaba mucho en los 80s, estaba más presente a finales de los 90, ligado básicamente con los temas de seguridad financiera y bancaria. Era cuando la globalización estaba explotando, los flujos financieros estaban incrementando y había una preocupación muy clara de encontrar mecanismos que acrecentaran la seguridad en los flujos financieros. El término ha cambiado, el término se aplica virtualmente en todos los ámbitos. Encontramos en los estudios que se enfocan en fronteras simbólicas, en fronteras sociales, medio ambiente, cultura, demografía, economía. Es decir, es un tema que es un concepto que abarca casi todos los campos, como los estudios fronterizos en sí mismos. Muy rápido. ¿Cuáles son las revistas que destacan por el uso del término? Cuadernos de Derecho Transnacional, que es española. Estudios fronterizos de la UABC en Baja California. El Journal of Borderland Studies de la Asociación de Estudios Fronterizos, Región y Cohesión. Ahí está Si Somos Americanos, ¿sí? Hubo 15 artículos que tenían la palabra transfronterizo en el título o en el abstract. Y hay otras revistas, aquí pueden ver, por ejemplo, Frontera Norte, del Colegio de la Frontera Norte. Estas son las 10 revistas más importantes. Pero ¿cuántas revistas usan el concepto? 1027 revistas. Es decir, el campo se ha ampliado considerablemente, y el concepto se usa virtualmente en todas las disciplinas. Aquí están las redes que se forman. Estas son coautorías internacionales por país. Obviamente Estados Unidos y el Reino Unido son centrales en la producción académica sobre frontera, que utiliza el concepto de transfronterizo. Aparece México, Chile, España, Alemania,
Son 35 países de cerca de 80 países que están en la base de datos que tienen estas coautorías que hablan de colaboración, de intercambio y que desde luego facilitan el proceso de circulación del conocimiento. Hice aquí unos extractos. Esa es la red nucleada alrededor de los Estados Unidos. Estados Unidos es, diríamos, el principal productor de investigación sobre fronteras en el mundo, con asociaciones directas con México, Chile y el Reino Unido. Esta es la red mexicana, diríamos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y desde luego América Latina con Costa Rica, Colombia, Chile y Brasil. Seguramente están ahí algunos de ustedes representados. Esta es la red chilena o la subred chilena que forma ese núcleo con América Latina, pero también con los Estados Unidos. Finalmente está, nada más para información, el Reino Unido. Okay. ¿Cuáles son los problemas que confrontamos para acelerar el proceso de circulación de conocimiento? Uno, obviamente, las barreras lingüísticas, pero también las barreras disciplinarias. Esos son problemas esenciales. Creo que ya tuvimos una discusión acerca del concepto de territorio y la forma en cómo se maneja en distintas disciplinas y cómo el que no tengamos un lenguaje muy claro, muy definido, puede ser un obstáculo para la colaboración transdisciplinaria alrededor de esos conceptos. El efecto gravitacional de las redes institucionales y regionales, es decir, es muy fácil colaborar con la gente que está cerca en tu misma disciplina, en tu misma institución, de tal manera que las coautorías se complican. Lo que ya sabemos, los incentivos para seguir publicando con la gente de tu campo, en tu país, en tu disciplina, y el valor que se le da, por ejemplo, a las producciones monoautorales, especialmente en los Estados Unidos. Si tú publicas con más de 2 personas, eso le resta valor a tu producción. Si te quieres promover, por ejemplo, de profesor asistente a profesor asociado, si quieres obtener la base, lo primero que hacen los evaluadores es ver cuántos artículos estás publicando solitos y cuántos de ellos están en la disciplina a la que tú dices tener una afiliación. Y por último, el espejismo de los libros compilados. Es decir, realmente publicar un capítulo en un libro compilado a veces es hasta más difícil que un artículo en un journal, pero seguimos publicando, sin embargo, este tipo de productos que en términos de indexación no tienen mucho impacto y no se registran en este tipo de campos. Yo voy a detenerme aquí porque ya se me acabó el tiempo desde hace rato, pero gracias. Gracias. Edgar, sí, por favor. 15 minutos. 15 minutos. Ah, sí. Bom, eu vou começar falando enquanto ela coloca a apresentação. Sim. Primeiramente, agradeço imensamente o Haroldo pelo convite, né? Cristina, minha amiga recente, né? Dessas nossas parcerias com os nossos programas de pós-graduação, né? E a Bianca pelo apoio também na nossa viagem, que foi esclarecedora de conceitos, né? Inclusive. Muito interessante. E o Francisco já nos colocou qual foi a nossa missão, né? Então isso fica mais fácil para poder apresentar um pouco da revista Geopantanal. Eu sou editor-chefe dessa revista, né? Pode passar, por favor. E ali eu coloquei um pouquinho da nossa história. Eu vou começar falando um pouco dessa história da revista Geopantanal, que não é uma revista exclusiva de fronteira, ela também, né, tem artigos de fronteira e em grande quantidade, né? E aí, então, uma apresentação dela, o que essa revista traz, quais são os temas que são mais trabalhados pela revista e como a fronteira se encaixa nisso. Quanto de publicação nós já tivemos em números, né? E aí a gente mergulha na qualidade, para verificar o que é tratado e a escala de abordagem desses artigos, né? Como isso acontece e qual o entendimento de fronteira que a revista vem trazendo.
É importante dizer que a revista ela já nasceu interdisciplinar. Ela nasceu em 1997, então já há bastante tempo, e nasceu no curso de Geografia, mas produzida por uma associação de geógrafos brasileiros, a seção de Corumbá, e que tinha, na verdade, uma grande quantidade de pessoas ligadas ao curso de Geografia. Então era natural a associação com o curso, mas era uma revista publicada pela Associação de Geógrafos. E isso vai acontecer até o ano 2000. Em 1999, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela criou um programa de mobilidade docente. Então, os professores poderiam escolher para onde eles queriam trabalhar, né? E nós somos uma instituição multicamp. Tem sede em Campo Grande e tem 10 outras sedes, campos, né, espalhados pelo estado de Mato Grosso do Sul. Corumbá é um deles. E Corumbá é muito longe, como eles dizem. Está a 430 quilômetros da capital. E uma única via de acesso à capital. E naquele tempo, bem lembrava o alcalde na fala dele, né, inicial, a passagem para Corumbá, a superação do Rio Paraguai, não era pela ponte, mas sim por balsa. Então isso demorava extremamente, por barco, né, extremamente a viagem. E aí muitos saíram de lá e a revista morreu. Em 2006 eu cheguei a Corumbá, e em 2008 foi criado o mestrado em estudos fronteiriços. Desde que cheguei, eu comecei a estudar como ressuscitar a revista que estava lá. E a gente sabia que ela não estava morta definitivamente. Então nós produzimos um efeito de ressuscitamento. Ressuscitamos a revista. Em 2008, já articulada com o mestrado em estudos fronteiriços, que nasceu no mesmo ano. E aí a fronteira passa a ser objeto de um olhar mais cuidadoso, né, e com mais atenção. A primeira grande transformação vai acontecer em 2013, quando a gente para de publicar simplesmente o material impresso e passa a utilizar o material digital. Então ela se torna digital em 2013 e aí amplia um pouco mais a sua abrangência. Um outro efeito que a gente pensou muito, inclusive é uma proposta que nós estamos levando para o doutorado em estudos fronteiriços, que a gente está pleiteando esse ano para o ano que vem. Subiu a nossa nota do mestrado de 3 para 4, então numa escala de até 5, né, já que o nosso mestrado ele é profissional, então a gente vai de 1 a 5, nós estamos com a nota 4, isso nos habilita ao doutorado, e em função disso a gente pensou uma reestruturação da revista. E o ano passado, né, nós criamos um conselho editorial para ela, porque o nosso conselho editorial estava ligado à editora da universidade. E isso não aparecia bem diante das avaliações. Então nós criamos um conselho próprio da revista, um conselho formado por pesquisadores de fronteira, basicamente, mas também de outras áreas, e que temos a grata satisfação de ter nesse conselho o Haroldo, né, e o nosso amigo Gonçalo, que também faz parte do nosso conselho, aceitou prontamente, né, nos ajudar, e a revista ganha uma nova roupagem. Por favor. Então, essas são as principais áreas presentes na revista Geopantanal. Isso me deu um trabalho danado, porque eu precisei entrar nas revistas e até antes de 2013 as publicações eram impressas. Olhar revista a revista para verificar o que tinha de fronteira, e aí é interessante, e quais eram os temas que eram tratados. Então, até hoje nós publicamos 32 números e 2 números especiais, né? Então, são uma quantidade de 405 artigos publicados.
E eu olhei esses 405 artigos para tentar entender o que era a revista da qual eu estou editor, né? E aí foi uma grande surpresa para mim olhar essa característica da revista. Então hoje a revista publica, aí tem 62 trabalhos que estão nessa área de meio ambiente. Mas se a gente olhar, por exemplo, e entender que espaço rural e agroecologia tem a ver com o meio ambiente, né? Se olhar por esse prisma, então aumenta ainda mais essa forma de ver, né, o meio ambiente presente na revista. Eu não coloquei ali a situação dos estudos de fronteira, porque isso eu vou mostrar separadamente, né? Então, dos 405 trabalhos, 145 são referentes à fronteira. Isso nos dá exatamente 35,80% de todos os artigos publicados na revista Geopantanal são de fronteira. Então nós temos hoje 145 artigos que versam sobre isso. Esse gráfico é aquilo que na verdade, quando a gente faz um gráfico dessa forma, para juntar 135 artigos publicados, você precisa fazer um esforço de aproximação. Nesse esforço de aproximação, provavelmente alguma coisa distorce, alguma coisa é forçada, né, de se fazer esse encaixe. Então, a gente precisa entender que não é um encaixe tão preciso, mas é um encaixe muito aproximado da forma de enxergar a fronteira que está presente na nossa revista. Então, a maior parte dos trabalhos, eu listei 30 trabalhos ali, eles veem a fronteira e limites como sinônimos. Então, fronteira e limites são sinônimos nessa leitura, nessa abordagem, né? E aí a gente vai ver muitos trabalhos, alguns trabalhos ligados à área da migração, mas fundamentalmente de segurança pública, que enxerga o limite e fronteira como algo, como a mesma coisa, como sinônimo, né? Isso está presente. A segunda forma de ver a fronteira é como espaço de cooperação para a educação. Então, alguns trabalhos que nós desenvolvemos em parceria com outros colegas foi para tentar entender as escolas de fronteira, como é que se fazia a discussão do espanhol no Brasil e do português na Bolívia, principalmente, né? E disso resultou um número especial de escolas de fronteira, onde se faz essa abordagem e a partir dela vários outros trabalhos foram discutindo essa interface. E não só na fronteira Brasil-Bolívia. Depois aparece a fronteira como espaço de integração e cooperação internacional, que também é uma outra forma de ver a fronteira, mas que o destaque maior são as articulações subnacionais, né, da paradiplomacia, questões ligadas ao pensar uma gestão compartilhada. Isso aparece muito na nossa revista também. E a minha surpresa foi que eu esperava encontrar na revista um enfoque muito maior da fronteira como uma zona ou um espaço de oportunidades. Quer dizer, a fronteira sendo ela se movimentando, né, ao mesmo tempo, aproveitando as oportunidades de um lado ou de outro, isso numa escala temporal diversa, e os fluxos se invertendo em conformidade com as oportunidades que aparecem. E isso não aconteceu como uma primeira situação. Apareceu aí na quarta posição, né, juntamente com o entendimento de fronteira como espaço das trocas culturais. Isso também é muito importante, porque é diferente da abordagem da educação como um elo de integração, mas se entende muito mais a fronteira a partir desse momento de que o migrante ele leva uma mudança, o migrante pendular inclusive, né, e tensiona muito provavelmente o outro lado, e isso estimula formas
né, e elementos bastante distintos daquele que tinha anteriormente. Pode passar, por favor? Assim, aí eu fiz uma outra forma de tentar entender as aproximações teórico-metodológicas das produções de fronteira na revista. Eu venho trabalhando ultimamente com a ideia de que a fronteira ela carece de um conceito acessório para fazer uma abordagem teórico-metodológica de fronteira. Então eu vou precisar usar uma outra categoria cuja escolha se dará em função do meu objeto de pesquisa, daquilo que eu desejo fazer como estudo. Então aqui eu precisei fazer um grande esforço de aproximação, porque nem sempre essa categoria ela aparecia visível na discussão, né, do artigo, mas ela perpassava por ali. Então eu fiz o encaixe em função dessa forma de olhar que o artigo trazia para a fronteira. E aí fui elencando os conceitos acessórios. Aquele que mais foi utilizado foi o de cultura ou identidade, né? Ora cultura, ora identidade, ora os dois. Isso esteve muito presente nos artigos e me surpreendeu, porque eu esperava que o conceito mais forte fosse o de território. E isso não aconteceu, porque o território ele terminaria por estabelecer as marcas da fronteira e os espaços de contato ou não desta fronteira. E não foi isso que aconteceu, né? Eu percebi que a cultura e identidade são os conceitos acessórios, as categorias mais fortes, sim, utilizadas na revista Geopantanal. Sim. E aí, para a gente ter uma ideia dessa dimensão, da importância disso, né, nós temos 99 estudos de caso, né, relativos às várias fronteiras trabalhadas aqui, dentre os 135 artigos. Somente 14 são de reflexões teóricas, né, e 26 abordam a escala nacional. Tanto Brasil e Argentina foi o que mais aparece, os países que mais compareceram na abordagem da nossa revista, né? Sim, pode passar, por favor? Bom, como eu achava que era mais rápido fazer essa leitura e demorou demais olhar para a revista, eu não consegui fazer na universidade, onde tem um sistema para montar os mapas ideais. Tive que fazer em casa no domingo, e aí não ficou tão legal, mas dá uma dimensão de que onde estão os estudos de fronteira da nossa revista. Só tem um artigo que é do Michel Fouché, que foi, né, que faz uma referência, né, ao globo, é uma reflexão teórica que ele faz de fronteiras no mundo atual. Mas o restante, o grande foco do nossa revista é a fronteira Brasil-Bolívia. Isso não significa que é só Corumbá, né, mas também Cobija, mas também Guajará-Mirim. Então aparece várias fronteiras Brasil-Bolívia na revista, mas o cerne dos artigos são de Corumbá. Então aí eu vejo que a revista ela desempenha um papel importante para apresentar trabalhos, né, de estudos de caso de uma área pouco estudada ainda em outras revistas. Sim. Aí são as várias capas da revista Geopantanal. Nós temos assim, um colorido especial. A nossa editora, eu faço todo o trabalho de arranjo da revista, e a editora da universidade faz o trabalho de diagramação e estiliza a capa, né? A gente escolhe as fotos e elas estilizam a capa, e aí a gente vai tendo um colorido todo interessante. Bom, isso significa também, nessa escala nossa, muito mais local, que eu fui olhar para as referências bibliográficas que aparecem mais vezes na nossa revista. E as referências, elas são mais locais também. Mesmo assim, o trabalho mais citado é do Kohl Rafestan, né, uma tradução para a língua portuguesa, né, da geografia do poder
por uma geografia do poder, mas também aparece o original em francês. Eu não considerei aqui. Os outros trabalhos são trabalhos de Corumbá mesmo, né? 2 trabalhos de Corumbá, entre os 7 aparece. Um trabalho da professora Lia Osório Machado, o trabalho da Rebeca Steinman, e, por fim, o trabalho sul-americano que aparece é do Alejandro Benedetti, né, que produziu um capítulo de livro junto conosco. Já fechando e pensando nessas nossas questões, né, mesmo os nossos desafios, é interessante destacar que numa universidade de interior, o editor, né, ele praticamente está muito sozinho, porque todo mundo que trabalha tem muito trabalho a fazer, né? É diferente de universidades grandes, que às vezes você consegue compartilhar o trabalho, mas quem trabalha em universidades, em campos isolados, trabalha muito, né? E o editor sofre com essa situação porque ele não consegue compartilhar os esforços com outros colegas. E a gente tem muito pouco ponto como editor na universidade, então desestimula outros colegas a nos ajudar, né? Isso é muito ruim, né? Se a gente pontuasse mais, aí vários colegas ajudariam. E por último, então, na verdade, nosso desafio agora é conseguir o identificador de objeto digital, que estamos pleiteando através de um edital na universidade, para a universidade nos pagar, né, a nossa revista, e isso vai nos ajudar bastante no processo de divulgação. Eu quero fazer uma última reflexão em relação ao como a gente faz o tratamento de fronteira e não de espaço fronteiriço, né? E não utilizamos muito a palavra transfronteiriço, né? Eu sei que o Lindomar Albuquerque fez uma provocação. Vocês do restante da América Latina utilizam o conceito de espaço transfronteiriço, e nós, lá no Brasil principalmente, e também na Argentina, muitos dos argentinos utilizam o conceito de espaço fronteiriço. Eu fiquei imaginando, fiquei lendo as reflexões que foi colocada lá, inclusive pela Marcela, e aí a gente percebe que, na verdade, nós estamos falando de uma mesma situação, né? A diferença, no meu entendimento, se dá por conta do peso que nós colocamos no limite. Eu acho que a diferença está aí, porque o limite, ele é de fato um definidor de fronteira, é um orientador, de certa forma, das questões de fronteira. Mas para nós, e isso foi uma reflexão a partir de um debate que nós fizemos com o Alejandro Benedetti, a questão mais forte para nós são os fluxos, né? Nós olhamos, damos muito mais valor aos fluxos, e para nós, por exemplo, quando um corumbaense chega no limite internacional e passa para a Bolívia, por conta de um conceito que para nós é muito forte, que é de territorialidade, ele reconhece o território, porque o território é parte do cotidiano dele. Então a fronteira não é algo estranho. Por isso o limite perde quase que completamente o sentido, uma vez que quando ele atravessa, ele sabe que as normas modificaram e ele precisa se adaptar àquela realidade de território. E quando ele volta, ele se readapta imediatamente ao território de que ele estava. Então essa passagem, esses fluxos, eles são tão dinâmicos, tão cotidianos, que não tem, o limite perde um pouco do significado, não que perde o significado. Então por isso a gente olha mais para os fluxos do que propriamente para o limite, né? E aí por isso que a gente prefere uma discussão de espaço fronteiriço, né, ou circulação fronteiriça, para dentro da fronteira e não apenas de uma parte do território, né? Eu consegui refletir sobre isso. Eu acredito que mas estamos falando de uma mesma coisa, né? De uma mesma situação, de uma mesma realidade, apenas com um olhar focado em aspectos um pouco diferentes.
sem perder de vista exatamente os fluxos e com toda certeza o limite. Ambos fazemos isso com nossos olhares, né? Então, creio que os nossos maiores desafios mesmo é estar nesse processo de avançar na colaboração entre os editores, né? E nós precisamos disso por estarmos localizados no que a Rebeca Steiner chama de Brasil profundo, né? Era isso que eu queria apresentar da nossa revista. Muitíssimo obrigado. Alejandro, por favor. Gracias. Hola de nuevo. En la década del 60 llega a Chile un sacerdote jesuita que se llama Gustavo Lepech. Él venía, que es un hombre muy transfronterizo, digamos, venía de otra misión en otro lugar del mundo, en el Congo, ¿ya? Y llega a San Pedro de Atacama en 1960 y algo, y muere en San Pedro de Atacama 20 y tantos años después. Él, arqueólogo por vocación, ha sido autodidacta, digamos, inicia un proceso de recogida de cuerpos y cráneos masivo en San Pedro de Atacama, cosa que ahora en la actualidad no podría hacerse porque hay una serie de derechos que se han venido reconociendo en el tiempo de los pueblos originarios que se llevó, pero él generó una colección bioantropológica brutal, ¿no? De las más importantes de Sudamérica. A esa vocación, digamos, esa vocación se expresa también en la creación de un museo en San Pedro de Atacama y de una revista, finalmente, en el año 73. En el año 73 se crea la revista de estudio atacameño. Claro. Entonces, es una revista cuyo origen es fundamentalmente arqueológico, se pregunta por el pasado del pueblo que allí vive, y no solamente, es curioso que no es una revista que busque necesariamente inscribir esa zona y esas culturas dentro de la tradición andina, o la tradición del mundo andino, sino que va a buscar constantemente la singularidad de lo atacameño en ese marco, ¿no? Entonces, parte como una revista con una búsqueda muy como intimista, ¿no? Muy esencialista, va muy para adentro. Por supuesto, el tiempo va pasando y la revista comienza a abrirse a otros temas, a otras disciplinas, y para llegar hoy día, digamos, a contener en su interior 3 secciones que responden a tres subdisciplinas: antropología social, historia y arqueología, ¿no? Básicamente esas tres secciones. Y también ampliar, o sea, digamos, lo complejo, digamos, es que es una revista muy disciplinaria, ¿no? Esto es, o por lo menos lo que me complica a mí más en términos de trabajo, no es una revista temática, sino que es una revista disciplinaria, ¿no? Y entonces está preocupada justamente por la divulgación de los trabajos en sus disciplinas. Les decía, tiene 3 secciones, y como decía, va a lo largo del tiempo incluyendo, yo no diría que es una revista que sea así una gran imagen de interdisciplinariedad, digamos, pero cada vez más se presentan artículos y se publican trabajos que responden a coautoría interdisciplinaria, ¿no? E incluso también a artículos cuya autoría se escapan, digamos, de las disciplinas de la ciencia antropológica. La revista continúa, claro, su desarrollo, y en el año 2004 se indexa en Cielo. Bueno, está actualmente indexada como en 15 bases de datos. Se indexa en Cielo en el año 2004, y entre el año 2007 y 2008 se indexa en Scopus y en WOS, o en WOS y en Scopus.
en ese orden. Y desde siempre se plantea en una lógica de acceso abierto, ¿no? O sea, desde un principio, y es algo que nunca ha estado en cuestión, digamos. Nosotros somos un instituto que trabaja básicamente con fondos públicos, entonces nunca siquiera se discutió este tema, ¿no? Yo voy a contar un poco también, un poco la cocina, ¿no? de esto, ¿no? Esta ampliación del ámbito temático y del espacio geográfico que la revista va a incluir, que en este momento tiene como límite Sudamérica, está pensada en una revista que publica trabajo, de hecho en Sudamérica, tiene que ver también con que el modo en que ella surge provocó una gran endogamia en la citación de los artículos. Nosotros teníamos a pesar de estar indexada en esta base de datos, siempre nos llegaban informes respecto de este problema, ¿no? Esto supuso, digamos, ampliar la base geográfica de la revista y también ampliar su disciplina, porque esta cuestión de la endogamia está ligada básicamente a la arqueología y a una endogamia de citaciones entre la arqueología chilena y la arqueología argentina, muy fuerte. La revista de estudio atacameño tiene el principal país extranjero que publica, digamos, es Argentina, básicamente la arqueología argentina. Y entonces, esto supone, digamos, un proceso de internacionalización en el que estamos, digamos, para salir de esta endogamia, para mejorar los índices de impacto, que dentro de todo la revista está bien, ¿cómo se dice? Catalogada, posicionada, ¿sí? Posicionada en general, el Q1, Q2, ahí se va moviendo dependiendo de lo que ocurre. Pero yo diría que uno de los cambios importantes, que no necesariamente todavía se traduce en los factores de impacto, qué sé yo, tiene que ver con una revista que descansaba generalmente en uno o en dos académicos que se llevaban el peso, digamos, de todo el proceso editorial, pero que conspiraba también justamente contra los procesos que queríamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, yo diría que como hace alrededor de 8 años, 9 años, se inició un proceso como de profesionalización, de formalización del equipo editorial, ¿no? Y eso nos condujo ahora a tener un equipo, funciones más despersonalizadas y un equipo más grande de gente, ¿no? El mismo hecho de agregar secciones obligaba también a tener responsables a cargo de ello. Ahora tenemos un editor general, tenemos 3 editores de sección, tenemos una encargada de producción, que es algo que nos financia la universidad, digamos, por suerte, que nos permite ordenar un poco el asunto. O sea, nos reunimos todos los meses 5 personas, lo que para los tiempos anteriores de la revista, en que todo estaba en el mail del editor general, digamos, es un cambio súper importante. En la misma línea, nosotros iniciamos otros tipos de formatos de publicación. Bueno, lo digitalizamos en el camino, nosotros ya no somos una revista en papel, qué sé yo, pero probamos otros formatos como el IPAB, que si se meten a la página de Estudio Atacameños podrán ver que eso está funcionando. Los artículos ya se publican no solamente en PDF, sino que en IPAB, y eso, bueno, todo lo que tiene que ver con dispositivos móviles, eso está empezando a funcionar. Y lo otro relevante que conversaba con Marcela también tiene que ver con la idea de simultaneidad, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la idea de una publicación continua en este momento, ¿no? Desde hace 1 año y medio atrás. Sin embargo, todavía, como tenemos una serie de deudas de arrastre de publicación, no podemos ser simultáneos. De acuerdo a cómo vamos avanzando en este instante, yo diría que a fines del 2023, inicios del 2024, ya vamos a estar en condiciones de que ya sea simultáneo. Eso, y bueno, y siempre tratando de mantenernos en una lógica de acceso abierto y de ampliación de
de los espacios en los que estamos presentes. Nosotros ahora estamos trabajando en nuestra indexación en Open Edition, que es la principal base europea abierta, digamos, es decir, como el cielo europeo, digamos. Bueno, en eso estamos trabajando. Y eso yo diría en relación a la revista. Ahora, haciéndome cargo también de una parte de la tarea que nos encargaba Gonzalo. Bueno, esto no es una revista de estudios fronterizos, sin embargo yo hice algunas búsquedas para ver un poco cómo emerge la cuestión de la frontera. En primer término, viene a aparecer de 2015 para adelante. O sea, no sé, un dato que yo todavía no sabía bien cómo interpretar, pero como títulos, resúmenes claro, como la presencia de los títulos de la palabra frontera o transfronterizo o en los resúmenes, viene a aparecer recién en el 2015. ¿Ya? Ese ya es un primer dato, ¿no? Luego hay una serie de trabajos en que aparece la palabra, por eso aparece también en mi búsqueda, ¿no? Que aparece la palabra frontera, pero básicamente como un escenario, no es algo que sea parte del artículo. De hecho, si me preguntan a mí ahora, yo diría, no tiene por qué estar en las palabras clave la palabra frontera, ¿no? Es un proceso, no sé, un determinado asentamiento, una economía que se da lugar y que en el título dice en las fronteras de Chile o en la frontera, no sé qué, ¿no? Entonces, pero no trabaja con el concepto, ¿no? En segundo lugar, hay como es una revista de antropología, esto sí es más identitario, digamos, la palabra frontera no necesariamente remite a lo internacional. Entonces, tenemos una sección de historia, ¿no? Y nunca son muchos trabajos, pero habrá 4 o 5 trabajos que trabajan un poco la idea de la frontera chilena con los mapuches, ¿no? La expansión del Estado nacional chileno hacia el sur, ¿no? La pacificación de la Araucanía, bueno, todo este asunto es un espacio, digamos, donde emerge la idea de frontera, ¿no? Es decir, hay una idea más bien del avance del Estado nacional, una frontera que se está corriendo, ¿no? Constantemente. Sí. Otra forma en que emerge la palabra frontera, ya no en la sección de historia, sino que en la sección de antropología, tiene que ver con la frontera urbana, ¿no? La palabra frontera se introduce en el campo de los estudios de lo urbano, ¿no? Y eso es algo que también va apareciendo tímidamente, pero aparece en la revista. Luego, por supuesto, están todos los trabajos, hay varios de ustedes que han publicado allí en ese sentido, que tienen que ver con la movilidad fronteriza o transfronteriza, ¿no? Ese también es un espacio en proceso de consideración, también muy tardío, son artículos que empiezan a aparecer del 2019, 2018 para adelante. Con la misma característica, trabajos que llevan la noción, o sea, digamos, ampliamente, frontera y cuerpo, ¿no? De cómo se internaliza la frontera a nivel corporal, las personas normalmente asociadas a trabajos sobre mujeres migrantes, este tipo de cosas, ¿no? En clave histórica también están algunos trabajos que tienen que ver con la formación de las triples fronteras nacionales, la triple frontera andina, la triple frontera circuncuneña. Hay trabajos en historia que apuntan a esa cuestión. Y por último, ahí empiezan a aparecer también trabajos que trabajan con la idea de frontera, pero también en la lógica, o al mismo tiempo, en la lógica de construcción de espacios transnacionales. Y ahí trabajo sobre pentecostalismo, aymara, trabajo sobre saberes médicos últimamente, apuntan en ese sentido. Trabajo sobre rutas como unidades de análisis que conectan espacios a través de fronteras, son temas que van apareciendo también en la sección de antropología. Y sí, más o menos eso es lo que yo pude levantar de cómo aparece esta noción. Eso. Gracias, Alejandro, gracias a todos los panelistas. Yo voy a hacer un breve comentario, como tratando de sistematizar, y de ahí doy la palabra. Creo que hay
tres cosas que me gustaría recalcar respecto de la circulación del conocimiento sobre fronteras, sobre lo transfronterizo. En primer lugar, que es algo bastante obvio que lo hemos discutido, que es el tema interdisciplinario. Este es un campo profundamente interdisciplinario y por lo mismo es muy difícil entender lo transfronterizo desde una sola disciplina, y de ahí las dificultades que a lo mejor tenemos para entender determinados conceptos, ¿cierto? Porque no nos ponemos de acuerdo. Y creo que eso es súper bueno, aunque sea obvio, identificarlo y poder avanzar en ese sentido. Y nuestras revistas nos pueden permitir eso, y no necesariamente nuestras revistas, sino las revistas que publicamos, acercarnos a tratar de hacer ese diálogo a través de las publicaciones que estamos realizando, pero que tiene que ver con algo que yo creo que enfrentan todas las revistas y todas las instituciones en general, que es la superación de la endogamia, ¿no? Y que también de los nacionalismos metodológicos y todos esos temas que a lo mejor parecen como temas simples, prácticos, pero que tienen una serie de trasfondos, ¿no? Y esos trasfondos creo que es necesario también abordarlo desde cómo circula el conocimiento. La diversificación geográfica, el tema idiomático, todo los alcances, el aumento del impacto va también de la mano de ese tipo de reflexión que tenemos que hacer, dónde producimos, cómo producimos, etc. Y si efectivamente la producción tiene que ser siempre a través de la revista con el carácter científico, muy propio de la escuela norteamericana, pero también de repente podemos darnos espacios para reflexionar teóricamente, metodológicamente sobre ciertos temas, y yo creo que nosotros podemos ir abriendo esos caminos también dentro de nuestras propias revistas. Y después algo que también mencionaba Alejandro, que creo que también es transversal, el tema de la profesionalización de los procesos editoriales, la adaptación a nuevos formatos, la adaptación tecnológica, la publicación continua. Nosotros estamos un poco en ese proceso de transición que ustedes ya lo vivieron. A ver, bueno, yo creo que para quien publicamos en las revistas académicas, para otros académicos. Entonces ese es un hecho básico, y entonces eso nos forza a leer a otros académicos. A quien citamos es muy importante para darle credibilidad al trabajo que hacemos. Yo creo que esas son las constricciones que nos impone el mundo en el que nos movemos. Tenemos que hacer referencia, aquí he oído Pasi, Agnew, son las gentes que le dan sentido al trabajo académico que hacemos, en la manera en que estamos construyendo sobre lo que otros hicieron en el pasado, ¿no? Y nosotros contribuimos a esa discusión agregando nuevas ideas, ampliando un concepto o proveyendo información de tipo empírico que refuerza algunas de las relaciones que ellos exploran a través de su análisis. Entonces ese es parte del asunto que tenemos que reconocer. Hay algunas otras revistas que van dirigidas a otras audiencias. Por ejemplo, en México está la revista Ciudades, que es una revista académica, pero que le baja, diríamos, el tono a la parte metodológica y a la parte conceptual, porque tiene un interés por acercarse a otro tipo de lectores. A lo mejor es una cosa que tendríamos que explorar en las revistas más académicas. Estudios Fronterizos, por ejemplo, en la UABC está haciendo algo muy interesante. Junto con la publicación de números, producen videos cortos, en donde alguien presenta el volumen con el propósito de llegar a estas otras audiencias. Yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que hay muchas... respondemos a estímulos. Los estímulos vienen del mercado, vienen de las instituciones en las que estamos, vienen de las urgencias que tenemos cuando estamos buscando, por ejemplo, promovernos. Es decir, yo decía hace un momento, en las universidades americanas tiene más valor que publiques solo en tu propia disciplina, que trabajes en colaboración con alguien más y que cruces fronteras disciplinarias, porque eso a la hora de hacer la evaluación de tu paquete de promoción no tiene mucho sentido. Entonces esos son los incentivos y las contingencias, diríamos, que van definiendo hacia dónde vamos. El universo de revistas es enorme. Como decía hace un momento, yo en la búsqueda que hice detecté cerca de 1027 revistas. Estoy hablando de revistas en todo el mundo, en Asia, en África, en Europa, en las Américas. Es una cantidad
enorme de publicaciones con una calidad diferente, muy variable en los tipos de procesos editoriales que la indexación facilita el reconocer esos procesos. Yo haría una distinción entre indexación y el ranqueo de las revistas, que es una cuestión completamente distinta. La indexación es simple y sencillamente un mecanismo que permite, diríamos, compilar, integrar estas bases de datos y saber quién cita a quién, que luego se vuelve importante sobre todo para las gentes en las universidades en los Estados Unidos y en Europa, en donde publicas, cuánto te citan, se vuelve muy relevante en el proceso evaluativo de los profesores. Y desde luego para los estudiantes de posgrado también, a quién está citando es un criterio que se utiliza enormemente en la definición de ese proceso. Hay una gran diferencia entre las revistas que se publican en Estados Unidos y en Europa y las que estamos viendo acá. Las revistas de las que hemos hablado son revistas ligadas con una universidad. Ese modelo hace mucho tiempo que dejó de operar. La Journal for Borderland Studies en algún tiempo estuvo ligado con la Universidad de Nuevo México, pero desde hace tiempo trabajamos con Taylor & Francis, y la relación con ellos realmente ha sido muy benéfica para la asociación, en el sentido de que genera una fuente de recursos importante y no resta para nada independencia a la asociación. El consejo editorial de la revista toma todas las decisiones acerca de la orientación y desde luego tenemos un proceso de dictamen bastante riguroso. Lo dejo ahí. Gracias, Francisco. Alejandro. Sí, respecto a lo que decía, efectivamente son revistas académicas, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros igual hacemos cosas, estamos traduciendo, haciendo audios con los resúmenes, o sea, hay como una... Pero el texto, el contenido sigue siendo el contenido. Ahora, dicho eso, nosotros dejamos de publicar en papel, pero esto tiene un costo, o sea, observo un costo, que es que cuando yo salgo a terreno o voy a alguna comunidad, lo primero que me piden es un ejemplar de la revista. Puede que no estén escrito en un lenguaje ni que a lo mejor entiendan lo que está, o a lo mejor no les interesa tampoco saber muy bien lo que dice, pero hay un hecho interesante en que hay un reconocimiento a una singularidad, ¿no? Entonces, claro, se guarda cierto romanticismo con la idea de la revista misma, el papel, qué sé yo. No sé, se me enredaron todas las cosas, pero respecto del tema de Bolivia, mira, cuando nosotros, Bolivia, el norte argentino, Perú, qué sé yo, la región es nuestra obsesión. Cuando nos preguntan, cuando va el paraevaluador a evaluar el doctorado, decimos, no, es que esto es, que nosotros queremos tener estudiantes de Bolivia, queremos tener gente que publica de Bolivia, pero no ocurre, no nos resulta, pero también porque nosotros fallamos la estrategia también, ¿no? Vínculos fundamentales con el NOA, el noroeste argentino, y un poco más, ¿no? En términos internacionales. Gracias, Alejandro. Edgar, para finalizar. Sim. Bom, realmente, essa foi uma discussão que nós fizemos em relação ao nome. Região Pantanal é um nome que limita a uma região. E, de fato, muito provavelmente, o nome ajuda a não atrair trabalhos sobre fronteira. Então, isso é um ponto que nós tínhamos discutido, mas em função do que já tínhamos, entendemos que era melhor seguir com o que já tínhamos do que criar uma nova revista, né? E foi por essa decisão, e claro que foi uma decisão que a gente já sabia dessa limitação, né? Mas em compensação a gente entende que isso não é bem uma limitação, isso nos dá uma margem de apresentar vários outros trabalhos, né? De outras áreas, e que dê o caráter interdisciplinar que a gente quer mesmo levar com a produção do conhecimento e a divulgação do conhecimento.
os estudos da Bolívia, feitos por bolivianos, ainda é uma grande dificuldade. Na verdade, é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, de atrair para o nosso mestrado. Então, há 5 anos, a gente vem provocando a universidade, para a universidade mudar o edital. Porque o edital para ingresso no nosso programa, ela exigia do boliviano que mora do lado, que vem todos os dias e volta todos os dias, tá? Uma declaração de residência, uma declaração de saúde e um passaporte. Então, não dava, não era possível. Então, este ano a gente conseguiu mudar o edital e ele ficou muito mais simples, né? Já não exige mais isso, então é possível que a gente tenha vários bolivianos no nosso mestrado. Por outro lado, um dos números da nossa revista foi dedicada aos estudos de violência e também às questões dos ninhos. E olhando para os dois lados da fronteira por profissionais de ambos os lados da fronteira. Então nós temos 18 artigos publicados, 9 brasileiros e 9 por bolivianos. E também no Seminário de Estudos Fronteiriços nós tivemos a participação de bolivianos, né, de Guajará-Mirim, publicando na nossa revista. Então, eles aparecem, mas não no número que nós gostaríamos que fosse. Quanto à propriedade intelectual, já aconteceu, a gente exige que o primeiro número seja nosso, né? Mas a partir do momento que ele quer publicar em outra revista o mesmo artigo, desde que ele faça a citação, ele está livre para publicar da forma como quiser. Isso já aconteceu por 2 vezes, nos fizeram a consulta, eu consultei a universidade, como a universidade entendia esse processo, e nós entendemos que é do autor, tá? É propriedade do autor. Nós entendemos dessa forma, já nessa concepção de abertura mesmo, né, de liberdade de expressão. E nós estamos pensando no que levar em conta na indexação da revista, né? Isso é um processo, lento, no nosso caso ainda. Quais as estratégias que nós queremos, com a mudança da criação do conselho editorial e a presença de pesquisadores da Europa também na nossa revista, a gente quer entender se que alcance nós queremos para a nossa revista, né? Então é uma discussão que nós ainda estamos fazendo, não temos isso definido. Espero que até o final do ano a gente já tenha isso definido para estabelecer como serão os próximos números. O próximo número já está definido, que é algo que me chama muita atenção, né? E nós fizemos uma parceria para publicar um número sobre jurisdição em fronteira, para atrair basicamente advogados, para escrever sobre isso, o que eles pensam de jurisdição em fronteiras. ¿Más? No, ¿Ya no? ¿Ya no? ahora querés seguir. A ver. Vamos a seguir con nosotros. Mira. Porque somos de Avanzada. Acreditamos por 5 años.